Bueno, aquí estamos hablando precisamente este fin de semana en México, elecciones. Una mujer será la presidenta de allí por primera vez y lo del Salvador con Bukele. La representación de República Dominicana estuvo a cargo del ministro administrativo de la presidencia, Joel Santos, representó a la República Dominicana. Y por México muchos conocidos estaban allí como observadores, encabezado por el presidente de Justicia Social, el amigo Julio César Valentín, que ya ha servido de observador en otros países en los cuales ha habido procesos eleccionarios. Y México, con esta fortaleza que tiene el mismo presidente AMLO, López Obrador, pues no hay dudas de que esto influyera para que ganara esta mujer que se espera haga un gobierno muy parecido, similar, o que siga los lineamientos de estos gobiernos que ha tenido México, que se ha plantado, señores, contra Estados Unidos y contra todos aquellos que quieran intervenir en los intereses de México. Él se ha mostrado como un verdadero nacionalista y por eso muchos, incluso seguidores que tiene en el mundo, en Latinoamérica, vemos constantemente a nuestro amigo Cerulle que lo defiende a capa y espada por la manera en que él se ha manejado. No se ha dejado avasallar ni tampoco imposiciones ha permitido de gobiernos foráneos, de gobiernos poderosos en el mundo. Dicen sus críticos que López Obrador, dependiendo cómo amanezca el día, es de izquierda o es de derecha. Pero esta mujer que ha ganado, Claudia Sheinbaum, es una mujer con muy alta formación. Ella es una científica que ha trabajado mucho en distintas áreas de la política. Miren, a nivel académico, ella es física, ella es hija de una bióloga y de un químico, y ella es física, pero tiene también un doctorado, oigan esto, en ingeniería eléctrica, por lo que ella ha asesorado en múltiples países, no solo en México, ha asesorado gobiernos en materia eléctrica, en materia medioambiental y de generación también eléctrica y de energías, producción renovable y de energías limpias. Ha asesorado a muchos países. Eso en el plano académico, es una persona muy bien formada. La otra igual también, la Shotley es una mujer muy bien formada. Ella quedó muy lejos, quedó con un 30. Las elecciones en México se parecieron más o menos aquí. Ella se acercó al 60, Claudia, la ganadora. Segundo lugar se acercó al 30 y el hombre que quedó en tercer lugar se anda por el 10. Más o menos lo mismo que pasó aquí. Y las encuestas igualito así lo pintaban. Como lo pintaron aquí, lo pintaron allá el resultado. Para los que tienen las encuestas desacreditadas. Entonces, mire, esta mujer, además del perfil académico que tiene, está trabajando junto con López Obrador desde el 2006, que López Obrador lo designaron como jefe de gabinete, jefe de gobierno. Ella fue la primera mujer que ganó la gobernación de Ciudad de México. O sea, una mujer con muchos atributos y que trabajó en sistemas de medio ambiente y temas múltiples del Estado. A nivel político, de partidista, ella es de las fundadoras del partido del Movimiento Morena junto con López Obrador. Y bueno, ella es de una línea de izquierda más abierta que López Obrador. Por ejemplo, López Obrador te establece en su gobierno paridad de género. Si López Obrador, si te nombra 6 ministros hombres, entonces va a nombrar como ministra también 6 mujeres. Ella dice, el asunto no está en que si son hombres y mujeres, sino en que pueda ser efectivo. Porque a veces tú no tienes tantas personas formadas en un área de un sexo, tal vez tienes más de otro sexo. Y ella entonces es de esa línea, ella es de línea de izquierda progresista,
pero con mayor flexibilidad que López Obrador. Recibe un México que está con problemas de violencia serio. En los últimos días de la campaña, oigan, los últimos días, 20 muertos, 20 candidatos muertos en los últimos días. Eso es en los últimos días, pero en el proceso de campaña de los últimos años, los últimos 2 años, hay más de 200 muertos de campaña. Entonces hay un tema de violencia serio. Está el tema de la migración en México. No solo mexicanos que se van ilegal, sino de que ahora la vuelta de todo el mundo, de América Latina, la vuelta es por México. Hay un tema migratorio que hay que resolver. Ahí en México está el tema del narcotráfico, un tema muy pero muy serio que también genera violencia, y otros sistemas en el que hay comarcas en México en que quienes controla es el narcotráfico y que la policía tiene miedo de andar por ahí. Y hay muchos otros desafíos como mantener el nacionalismo, un país tan cerca de Estados Unidos que le quiere imponer sus criterios, pero que los mexicanos no se dejan. No es tan fácil, un país enorme. Usted está en Jalisco y va a Ciudad de México y tiene que tomar un avión. Tiene que tomar un avión y cosas por el estilo. O sea, son zonas muy distanciadas. Es un país enorme, un país con alrededor de 120, 130 millones de personas. Imagínense, se le complica aquí a los presidentes con 10 millones. Cuando usted tiene 120, 130, es un poco difícil, y son algunos de los retos que va a tener que enfrentar la primera mujer ganar la presidencia en un país considerado de los más machistas del mundo, como es México, el país de los machos. Tiene 61 años de edad y tiene experiencia ya de gobierno, como usted señalaba. Ella fue primero alcaldesa en el 2015 y ya en el 2018 pues es jefa del gobierno de la Ciudad de México. En México, en los primeros años de Obrador, de López, el feminicidio se incrementó. Hubo casi 12,000 muertes de mujeres en México, que será un tema que tendrá que enfrentar también, aparte de uno que ese sí es difícil de controlar, como es el narcotráfico. Tú recordarás incluso que a principio del gobierno de López Obrador hubo que negociar con uno de los cárteles más importantes de la frontera México-Estados Unidos, porque esto pues le podría haber llevado a una masacre, tal y como amenazaron estos narcotraficantes, y hubo que entregarle a uno de esos hijos de uno de los líderes del narcotráfico, como existe en toda esa frontera, donde hemos visto cómo esta gente no tiene piedad. Han matado políticos, han asesinado a políticos sin importar el sexo, mujer, hombre. Van, si quedan heridos, al mismo hospital, al mismo centro hospitalario, y lo terminan de rematar. Es un poder económico y en todas las índoles que tienen estos cárteles de la droga, a los que han tenido que enfrentar, pero sin el éxito que se ha esperado. Usted hacía referencia, por otro lado, ahí un poquito más abajo de Guatemala, está pegado de México, en El Salvador, Bukele, que seguramente para un segundo periodo, hizo lo que necesitaba hacer para mantenerse en el poder, cambiar la constitución. Y bueno, el traje ha sido motivo de comentarios del análisis de lo que se refiere al lenguaje de la imagen, porque el vestuario es el propio de los emperadores. Usted ve a Bukele con una ropa que parece todo un emperador y está obligado a hacerlo. Está obligado porque el sistema mediante el cual ha estado gobernando ha sido un sistema de mano dura, que El Salvador lo necesitaba, porque de no tener esa mano dura, en el día de ayer no se hubiera podido hacer una toma de posesión, una nueva toma de posesión como se hizo. Él no se hubiera podido posicionar así de fácil.
si no hubiera tenido la mano dura que tiene, porque El Salvador lo necesitaba. Ahora bien, para él poder conservar su vida, Bukele en El Salvador, necesita mantenerse en el poder por un largo tiempo, Así que esperen Bukele por mucho tiempo en El Salvador, y cuando ya no pueda conservar el poder y un grupo que lo proteja, un grupo de militares y de seguridad especializada que lo proteja, Bukele tiene que irse del país. Bukele y su familia, cuando termine sus mandatos, que me parece que apenas está comenzando, cuando termine sus mandatos tendrá que irse de El Salvador para conservar su vida. Ha hecho muchos enemigos dentro y fuera de la República Salvadoreña, pero realmente hay que decir por otro lado que El Salvador necesitaba una mano así para al menos devolver algo de paz a esa ciudadanía. Una de las principales metas después de organizar el país con la delincuencia es la economía. Una economía que no está dentro de las mejores en Latinoamérica. Tiene 43 años Bukele, o sea que es un tipo todavía joven, y hacía gala con su esposa, con su compañera, la primera dama, hasta besos y todo esto hubo ahí. Y la simpatía de Bukele trasciende más allá de quizá del porcentaje mismo que sacara en las elecciones, donde rondó el 70 y tanto por ciento, el porcentaje que se quería igualar aquí, porque esa era una de las metas de muchos, de llegar a Bukele, porque ha sido la competencia entre los presidentes mejores valorados en Latinoamérica. Se quedaron lejos, y más, se quedaron lejos de Danilo, los que querían llegar a superar la votación de Danilo, que ha sido el presidente más votado en unas elecciones en la República Dominicana, y no, Danilo se quedó bastante distanciado, y Bukele mucho, pero mucho más. Yo decía hace un momentito lo de Bukele, que era lo que El Salvador necesitaba, porque a propósito de este comentario que hace Fran, de la popularidad que desborda El Salvador, hay mucha gente que admira a Bukele más allá del Salvador. Quería enfatizar eso, que El Salvador lo necesitaba, pero esas intenciones y deseos de algunos de que aquí haya un Bukele no se corresponde. O sea, Bukele, señores, inserto en el sistema de la República Dominicana, cuando usted lo mide en este sistema, Bukele es un dictador. Bukele es un dictador a mayor o menor proporción. Quizá usted no lo puede comparar con Ortega en Nicaragua, pero sí, o sea, ha gobernado la mayor parte de su periodo elegido, que acaba de concluir, ya inició otro nuevo a partir de ayer domingo, de este fin de semana, pero la mayor parte de su primer gobierno la manejó con medidas dictatoriales que desde mi perspectiva eran necesarias para El Salvador, pero para un lugar con el avance institucional y democrático que tenemos en la República Dominicana, que ciertamente necesitamos reforzar en materia de seguridad y otras, un individuo como Bukele no se corresponde con la realidad de la República Dominicana y de la mayoría de los países de América Latina que han crecido en materia de institucionalidad y de democracia, como nosotros lo acabamos de vivir en el proceso electoral reciente. Vamos a publicidad, ya regresamos con todos ustedes.
Hasta el pasado viernes, que concluía el mes de mayo, se daba a conocer de que la mayoría de los partidos no habían presentado los gastos en lo que incurrieron en las elecciones municipales. Y yo no sé para qué, porque realmente una cosa es lo que ellos presenten y otra cosa es la realidad. Aquí realmente no hay control en cuanto a los gastos que se hacen en campaña, no solamente en la municipal, ni hablar de la congresual y presidencial, que ahí es que se van los cuartos. Ahí es donde los recursos pues tienen que ser buscados de cualquier manera, y esto lo hemos visto. Hay incluso dentro de la ley las estipulaciones que indican cuánto se puede gastar por cada habitante, por cada ciudadano que vota en determinadas zonas. En cuanto a lo congresual, diputado, entiéndase, ya lo senatorial y lo presidencial, que es mucho mayor, pero aquí va mucho más allá de lo que realmente establece la ley, porque no hay control. Aquí usted presenta un informe, y yo no sé por qué han tardado tanto los partidos, la mayoría, inclusive hasta el partido de gobierno, no ha presentado este informe que debe conocerse y dar pues detalles de cómo se manejaron los recursos, qué cantidad de recursos ellos pues invirtieron o gastaron en la campaña. Ojalá que algún día la Junta Central Electoral o el presupuesto nacional no haya una partida destinada a los partidos políticos, que sean ellos que se la busquen, porque realmente ya como que estamos cansados de que nos cojan de mojiganga y que utilicen nuestros dineros para ellos pues hacer lo que le venga en gana. Aquí se dice que hay partidos que con ese dinero se lo agacharon, se quedaron con ellos. Imagínense, el dinero suyo, el dinero mío. No puede ser posible. Tengo entendido que en Estados Unidos hay un presupuesto. Usted lo coge y no puede salir a la calle a buscar. Tiene que hacer campaña con eso. O crea fundaciones, como mayoría de partidos o candidatos las tienen, que son fundaciones que captan recursos, pero tienen incluso hasta límites. Tienen límites allí y tienen que ser cumplidos. Muy diferente a lo que ocurre en la República Dominicana. Eso así, usted opta por si el Estado le suministra, por ejemplo, en Estados Unidos, algunos fondos, pero usted está obligado a sacar un porcentaje específico, y de lo contrario usted se puede ir a la libre, pero los donantes tienen un límite de donación. Tiene, si yo le dono a un candidato, no le puedo donar más de tantos pesos, tantos dólares. Aquí hay unos límites en la inversión en la campaña, pero el asunto es que no hay una fiscalización de eso, porque la gente te juega, te montan 50 pancartas, vallas, y cuando tú dices, señor, pero que solo esas 50 vallas hacen más del presupuesto que usted puede gastar. Ah, no, es que eso me lo donó, no. ¿Cómo se maneja eso? Toda donación que se recibe tiene que ser cuantificada. Así funcionan las organizaciones sin fines de lucro, las fundaciones y demás. Usted tiene que llevar toda donación, eso tiene que pasar a un registro contable y se le da entrada como ingreso. Supongamos, si usted es una institución que dona medicina y le donaron 50 frascos de pastillas y cada frasco cuesta 1,000 pesos, usted tiene que hacer un ingreso en su registro contable de 50,000 pesos. Y así tiene que operar también en la política. ¿Cuánto cuesta una valla? 100,000. Ah, que me la donaron. Sí, pero para usted se le cuenta que ya ahí hay 100,000, aunque no haya salido de tu bolsillo. Ah, que una cuña en televisión, ¿cuánto cuesta? 50, 100,000, 70,000. Ah, pues entonces eso se suma, aunque se la donó el dueño del canal o se la donó un fulano por allá, eso tiene que ser contabilizado como parte de los gastos y ya esos 50 o 100,000 más van sumándose. Siempre hay unos rangos porque hay un dinero que se maneja en efectivo, que es el que el político le da a la gente, los que donan para esto, para aquello, que ya es más difícil de fiscalizar.
pero se supone que aquí en Santiago debería haber un fiscal y que si usted ve que un candidato tiene en la ciudad 50 vallas, ¿usted sabe lo que cuesta esa valla? Entonces no puede haber un abuso en el uso de vallas por un candidato y el otro estar en una desventaja demasiado grande porque o no tiene los padrinos o no tiene los recursos. Entonces eso es lo que tiene que tratar de buscar la ley, de que el que tiene más recursos no tenga un desborde aplastante sobre el que no tiene tanto y tal vez es un mejor candidato, sino mantener un equilibrio. Ok, tú tienes más dinero, pues tú puedes poner un poco más que yo de anuncios, de vallas, de promoción, pero no que la cosa sea exorbitante, porque la ley me dice que yo no puedo gastar tanto como yo puedo gastar, sino que solo tengo unos límites. Y que el dinero que se da en efectivo, bueno, ese hasta mejor que sea, porque ese la gente lo aprovecha, porque le dan 20,000 a aquella señora o a una junta de vecinos o a un grupo de jóvenes que hacen deporte. Bueno, pues se beneficia a la sociedad. Pero esa publicidad aplastante que vimos de algunos candidatos y otros sin nada, debería controlarse mejor desde el Estado porque la ley está ahí, pero es la aplicación práctica de la ley que no se está operando como debería. Por eso es que mucha gente dice que las propuestas son puras retóricas, que se van a debatir propuestas e ideas, pero que estas no concretizan en calar en una población que muchos están acostumbrados al que le den las dádivas. Y mire el caso que ocurrió en Santiago Rodríguez con el senador reelecto allí, que la noche o días antes había llevado una gran cantidad de artículos de electrodomésticos y decía, presentando factura, esto fue con mi dinero. O sea que eso no se contabiliza dentro de los gastos a que incurren. El que tenga mayor capacidad económica, pues sin lugar a dudas lleva sus ventajas. Debería contabilizarse y es lo que decimos. Miren, para irnos al corte, no están muy contentos los comerciantes de la Pedro Francisco Bono. Ustedes saben lo que anunciaba Fran hoy temprano, de que por el cierre de las carreras, la Pedro Francisco Bono, que es muy circulada porque mucha gente la usa para acceder al SEGMA, que es la entrada al SEGMA. Esa calle es una calle relativamente corta y también parte del hospital y hay una serie de comercios ahí. El anuncio es que a partir de hoy, si no ha habido una variación por parte de la alcaldía, se iba a estar utilizando en doble vía y que se iba a impedir el aparcamiento ahí. Ahí hay muchos comercios que son de provisiones y cosas de ese tipo que a veces requieren de aparcar camiones en el frente. Están molestos, incómodos y pidieron el fin de semana a la alcaldía que reconsiderara la situación. Estamos incómodos en Santiago con el tema del tránsito, las construcciones, las carreteras en mal estado, nos tienen incómodos y esa es parte de la incomodidad. Hasta el momento, en el día de hoy, si usted va por la Pedro Francisco Bono, no hay parqueo y está funcionando en doble vía. Vamos a publicidad, ya en unos minutitos estaremos conversando con el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán, el ingeniero Andrés Burgos, que ya está con nosotros en el estudio.
Café de Diario 55 en la parte que corresponde a la entrevista o a esta conversación amena, agradable que realizamos aquí para informar a la población sobre aspectos importantes con cada uno de nuestros invitados. En esta oportunidad tenemos al ingeniero Andrés Burgos, es el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán, a quien saludamos y damos los buenos días. Buenos días, aquí estamos, de acuerdo al acordado, para conversar los temas que interesan. Recientemente usted dio a conocer a la población que había una situación con la turbidez del agua. Sí. Se han calmado un poco las lluvias. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Y a eso le agregamos, ingeniero, la situación que hubo con los canales de riego, tanto el Ulises Francisco Payá como el Mosié Bogar. Sí, bueno, efectivamente, hubo mucha lluvia a principios de mayo, hace un mes hubo mucha lluvia. Propio de mayo, ¿no? Exactamente, la presa subió bastante, subió casi a 3.24. Ahora el día 1 de junio comenzó la temporada ciclónica y entonces dado que cuando se inicia la temporada ciclónica hay que mantener de acuerdo a un protocolo establecido por el Comité de Manejo de Presa. Por ejemplo, la presa Tavera Bajo debe estar en 3.20, esa es la cota máxima que debe estar, porque si viniese una gran cantidad de agua podría provocarse un desbordamiento y eso sería catastrófico. Entonces hay un protocolo de seguridad para el manejo de presas que dice que deben estar cuando se inicia la temporada ciclónica en 3.20. No se ha visto, ¿no? Porque van a haber algunas tormentas y algunos ciclones en la temporada que se inicia ahora y que termina en septiembre. Entonces la EGI, que es que maneja la generación eléctrica de los embalses, aprovechó esas aguas para turbinarla y producir energía. Entonces esa energía que se produjo trajo como consecuencia que además de la lluvia que provocó a principios de mayo, que subió la turbiedad por los arrastres que trae a los embalses y el mismo río Yaque, entonces que además la turbinación en un momento de las dos turbinas de 100 metros cúbicos por segundo, que es mucha agua, y ahora en este momento 50 metros cúbicos por segundo, haya elevado la turbiedad. La turbiedad ha ido cediendo, porque la turbiedad nosotros la bajamos en las plantas nuestras con químicos, ¿no? Sulfato de aluminio y otros productos para bajar la turbiedad. Sin embargo, cuando tenemos que aplicar químicos, el proceso de producción de agua es más lento. Es más lento porque tú tienes que eliminar esa turbiedad. Si no tuviera la turbiedad, bueno, pues tú la pudieras procesar más rápidamente, porque no tienes que bajarle la turbiedad. Solamente tendría que clorarlas y entonces mandarlas a las redes. Pero por eso hemos ido viendo que la turbiedad ha ido cediendo. Hoy, por ejemplo, la turbiedad está en 7 NTU, que es el nivel de medición de la turbiedad, que está llegando al nivel aceptable, ¿entiendes? Entonces, esperamos que no sucedan grandes lluvias, aunque la naturaleza no la controla, nada más Dios la controla, pero no ha permitido ir mejorando la calidad y bajando la turbiedad, que la gente a veces se preocupa, aunque nosotros hemos dicho que cuando el agua sale de nuestras plantas, sale potabilizada, aunque tenga ciertos niveles de turbiedad. Se ha visto un tonito amarillento en algunos momentos, sí, ingeniero. Sí, sí. A uno le da preocupación cuando uno ve esa agua así. Piensa uno que está contaminada. No, en absoluto. No, en aunque absoluto. Se vea así. Aunque se vea así. Yo me la tomo todos los días, esa agua en la planta, porque nosotros no introducimos agua en botellones. Y se ve, pero eso no le quita turbiedad, yo me la tomo todos los días, esa agua. Pero ¿y es la misma agua, ingeniero, la que tienen ustedes, que no ha llevado todo el proceso de conexión, de conducción hacia los hogares, muchas veces distantes, con tuberías, las cuales pues usted sabe que tienen ya y datan de muchos años ahí? Sí, mira, ¿qué es lo que pasa con los acueductos? Por ejemplo,
si nosotros tuviésemos el abastecimiento de la planta a los hogares y no pasáramos por las cisternas y por los tinacos, los tanques, ya cuando llegas a ese nivel, ya nosotros no podemos garantizar la inocuidad del agua que están usando en los hogares, porque se puede contaminar en una cisterna, en una barrica, en un tinaco, ¿entiendes? Pero los casos puntuales de contaminación que se nos ha dado es una coincidencia demasiado puntual, ¿no? Que haya una tubería con una fuga de aguas residuales y que pase una tubería de agua potable que tenga una grieta de tal magnitud que si el agua no tiene presión de agua potable, entonces puede introducirse. Se no ha dado esos casos, pero puntual y lo hemos resuelto, porque lo hemos detectado en algunos puntos. En mi gestión ahora hemos detectado en 2 puntos esa situación y lo hemos resuelto. Esa misma situación de la reducción en la producción del agua, en trabajarla, también ha tenido su repercusión directa en la cantidad de agua que se ha estado enviando, ¿no? Sí. Se ha reducido, ha tenido que reducirse. Sí, así es, pero ya vamos llegando a la normalización. Y como te decía, ya el nivel de turbiedad está en alrededor de 7 NTU, el nivel aceptable es hasta 5, entonces pero lo llegamos a tener en 13 y en 14, en los días de mayo cuando las aguas arreciaron, y ya estamos llegando, estamos en 7. Hemos ido también con los químicos que usamos, pues ese es el porciento, porque en las fuentes de captación tenemos mayores niveles de turbiedad, pero el proceso que usamos, bueno, pues ya logramos para mantener la producción en ese nivel de turbiedad. Estamos viendo ahí en pantalla, lo estamos viendo a usted en torno a uno de los canales. Fran hacía una pregunta, ¿cuál es la situación con los canales? Estamos hablando del Messier Bogar. Messier Bogar, bueno, como consecuencia de las lluvias que cayeron la semana antepasada, viernes por la noche, hubo la ruptura de canal Messier Bogar en la zona de la otra banda, en esas zonas ahí que se está mirando, y eso ha impedido, se está reparando, el INDRI está a cargo de la reparación, nosotros le estamos dando apoyo, y ya me anuncian que en el día de mañana, ya probablemente en la mañana de hoy estaremos por ahí supervisando los avances, pero ya estamos casi listos para comenzar a activar los acueductos de La Canela y de Villabao y Alto del Yaque, que están fuera de operación, como consecuencia de que el canal, que es donde está la obra de toma de estos acueductos, está seco, o sea, no tiene agua. ¿Y qué han estado haciendo con los sectores que reciben precisamente el agua? Se le está enviando en camiones. Es un estrés, ¿se entiende? Pero hemos estado haciendo un esfuerzo y tenemos concentrado una gran cantidad de camiones que están distribuyendo en toda esa vasta zona. Estamos hablando de que en esos 2 distritos municipales podríamos tener alrededor de 75.000 habitantes, más o menos. Entonces, llevarle agua a esa cantidad de habitantes es un estrés. ¿Y la parte agrícola también? La parte agrícola, bueno, nos reunimos con la Junta de Regantes del canal Messier Bogar, y la verdad es que lo lamentamos por la situación. Suerte que han estado cayendo algunas lluvias para mantener la viabilidad de la producción ahí, pero sabemos que le ha afectado como consecuencia de la ruptura. Es el canal más viejo. Ese canal se comenzó a construir por el año antes de Trujillo acceder en el 31. Horacio. Fue Horacio Vázquez que comenzó en el 28, 29 y se terminó en el 39, ese canal. Es el único canal que tiene, el más viejo y es de tierra, no está revestido de hormigón, y entonces es un canal ya obsoleto. El INDRI tiene dentro de su plan máster
revestirlo de hormigón para que haya menos pérdida y sea más controlable, porque tenemos muchas situaciones con ese canal. Ingeniero, producto de la degradación de la tierra, de los suelos, ¿tenemos mucho más tiempo ahora para que el agua vuelva a sus niveles normales? En la presa. En la presa y todo el trayecto, porque no solamente la presa y la sedimentación, sino toda la tierra que viene arrastrando el agua. Antes la tierra la absorbían, las matas, los bueno, árboles. Eso es consecuencia de la deforestación. Y más que eso, si tú ves el promedio de precipitaciones, ha ido descendiendo. La cantidad de la pluviometría de la cuenca nuestra, la del Yaque. Pero la presa Tavera Bajo, estamos hablando de que el último estudio que se hizo del nivel de sedimentación nos dio que estaba en un 23%. Yo estimo que anda en un 30 y algo, porque esto fue un estudio que se hizo en 2010. Y ya tenemos 14 años que se hizo ese estudio. Y cada vez que hay estas lluvias, arrastra, y por eso hay toda esta corriente. Yo me imagino cuando los colonizadores, que la isla estaba cubierta de bosque, la lluvia, los ríos casi ni se manifestaban, porque cuando hay un corchón de hojas debajo de los árboles, el agua la absorbe y también el agua, la correntía te la tira a los ríos, pero de una manera más mansa, ¿no? Y más transparente. Pero ahora cuando la lluvia cae como consecuencia de la deforestación, del descubrimiento de los suelos, la sedimentación, tú ves que baja sucia y baja muy violento, eso lo estamos viendo, y es consecuencia del cambio climático, del impacto que ha tenido la masa bocosa que se ha perdido en toda nuestra cuenca. Ingeniero, y en el país. En Santiago hay un nivel de estrés por el tema del tránsito. En parte está provocado por el deterioro de las carreteras, porque hay muchas construcciones, muchas áreas en las que se está trabajando, desde el teleférico, monorriel, etcétera, etcétera, todas las obras que se están haciendo. Pero hay otras partes que el deterioro de la carretera ha obedecido a trabajos de Corazán, trabajos significativos en el que arterias principales tienen todo el centro, un trabajo realizado, y por lo tanto la carretera está deteriorada. ¿Cuál es el protocolo de Corazán cuando introduce una tubería, cuando hay que hacer un trabajo de alta magnitud como el de la calle Luperón, como el que tiene la circunvalación sur, que prácticamente es gran parte del tramo de la carretera, están destruidas? ¿Cuál es el protocolo que se sigue? Bueno, nosotros tenemos un nivel de comunicación con obras públicas y también con el monorriel y el teleférico. Tenemos un nivel de coordinación porque, por ejemplo, la semana pasada nosotros tenemos un equipo técnico que está en constante contacto con los técnicos del monorriel y del teleférico, porque nuestras redes están subterráneas y ellos están perforando el subsuelo para colocar la torre donde va el monorriel, y también lo hicieron en el teleférico. Y nosotros tenemos un catastro de las redes por donde pasan, y entonces tenemos técnicos que les acompañan. A veces, aunque están identificadas, ha habido accidentes. La semana pasada hubo un accidente ahí en la avenida Inver, y tuvimos una avería de una tubería de 16 pulgadas. Eso ocasiona, pero todas estas intervenciones nosotros planificamos, tanto con el monorriel y ahora con el ayuntamiento, podemos tener la oportunidad de coordinar más. Ahora bien, todas estas intervenciones son soluciones, y a veces soluciones que tenían años que no se daban. Porque, por ejemplo, yo le voy a poner, bueno, la avenida Luperón. Luperón, ahí en Gurabo. Ahí estamos en la Luperón, desde donde la intersección de la circunvalación norte hasta la calle 11, 2.4 kilómetros. Hemos estado interviniendo, ya eso está en un 80% terminado. Pero aquí debajo del elevado, ustedes se acuerdan que ahí había un desbordamiento
normal de un registro, porque en el 96, cuando se hizo cuando se hizo el elevado, en el primer gobierno de Leonel Fernández, ahí se impactó el colector que pasa por esa zona y había un desbordamiento ahí que se daba constantemente, aguas negras, que en toda esa intersección corría y todos los vehículos se contaminaban ahí. Ya no lo han vuelto a ver, porque tuvimos una intervención que causó a final del año pasado. Entonces, causó inconveniente, causó molestia, pero eso es solución de contaminación. Pero lo que está sucediendo en la Bartolomé Colón son soluciones para disminuir la contaminación del río Yaqui, instalando colectores que van a recoger las aguas en la parte más alta de Gurabo hasta el elevado, para conducir a un colector que esté en la calle 11 y de ahí llevarlo a la planta de tratamiento. Pero comenzamos un colector aquí en el Ejido. Estuve el sábado supervisándolo. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos supervisando. Ese va detrás del parque central. Ingeniero, en el caso, por ejemplo, de la Luperón, ¿qué le falta ahí? Porque usted sabe que esa carretera de Gurabo es complicada. Sí, le faltan, la última vez que estuve hablando con los técnicos, le faltaban 600 metros. Yo 600 metros. 600 metros, de 2.400 que era cuando la última vez que estuve preguntando. Me imagino que andan por los 400, 500 metros que le faltan. ¿Y para cuándo se estima que se concluye No eso? ahora, en 2 meses. En 2 meses. Entonces, cuando eso se termine, el tema del asfaltado o bacheo, ¿cómo procede? Ellos, la misma compañía, en el contrato, ellos lo van reponiendo ya. Lo van reponiendo porque desde la calle 11 hasta la calle 20 está asfaltado. Ellos vienen ahí ya asfaltando, pues nosotros le pedimos que cuando tengan un taller lo suficientemente, porque no van a asfaltar cada esquina, porque manejar asfalto hay que tener una planta que le esté supliendo y a veces las lluvias no le permiten, pero cuando tiene un tramo ya considerable de 700 metros, 800 metros, pues aplican el asfalto y lo dejan como lo encontraron, tú ves. ¿Y en la circunvalación sur? En la circunvalación sur está interviniendo, es el monorriel que está colocando esas son cablerías eléctricas y también un colector que se está colocando ahí de 16 pulgadas, porque hay un desvío, porque por la avenida Cuesta Colorada tenemos redes de aguas pluviales, redes de agua potable y redes de aguas residuales. Entonces, la de agua potable, que es la que dificulta la colocación de la base del monorriel, entonces esa se está desviando para continuarla por la circunvalación, entrarla por ahí por el lado del parque ¿El parque? No, del arroyo Gurabo, Okay. para entonces conectarla con la línea matriz. Entonces, todo ese trabajo se están haciendo ahí. Y es coordinación. Por ejemplo, siempre nosotros tenemos diferentes, como le decía, lo que estábamos haciendo y viendo en el Parque Central, se tiene 5.8 kilómetros de redes para recolectar agua, para recolectar las aguas residuales que están desfogando. Y así son intervenciones que son molestas en el momento que se están haciendo, pero son soluciones a largo plazo. Por ejemplo, nosotros intervenimos, ya nadie se acuerda, que la 27 de febrero la intervenimos desde Colina Mall hasta la rotonda del barrio Libertad. Y ahora estamos en un proceso, en un colector que colapsó en el barrio Libertad, que está a 6 metros de profundidad. Y tuvimos que hacer un proceso porque lo vamos a resolver. Ya estamos, que hoy se va a adjudicar a la compañía que licitaron para ejecutarlo. Pero ese colector tiene varios meses y hay desbordamiento de aguas residuales en la zona, pero ya tenemos ese proceso, lo vamos a adjudicar, pero ahí vamos a gastar 50 millones de pesos, porque son 200 metros lineales a una profundidad de 6 o 7 metros que tenemos que colocarlo, porque ese es el nivel, porque las aguas residuales corren por gravedad, y ese es el nivel que hay que darle para poder colocarlo. Entonces, son soluciones que en el momento son molestas. Ellos están, por ejemplo, en la entrada de la Ciénega también tienen otros problemas y que se va a resolver
junto con esto que se va a hacer ahora, pero son soluciones que hay que buscarlo, y tenemos un alcantarillado que tiene 60, 70 años y hay que buscarle soluciones, tú ves. Entonces, Bueno. ese es nuestro día a día. Hay que hablar con el señor productor Adalberto, que media hora es muy poquito. Así es. Tiene Así es. para Sí, tratar se con nos, el se ingeniero. nos fue el tiempo y quedaron muchos otros temas Hay que pendientes dedicar ahí. más tiempo. Gracias, ingeniero. Gracias por darnos parte de su tiempo en esta conversación que hemos tenido con Andrés Burgos, ingeniero, es el director general de Corazán, y con él pues hemos estado parte de Diario 55 y El Café. A ustedes gracias por la sintonía. En nombre de Lenis Tejada Betancur, Adalberto de León, en la producción general, Fran Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa, Dios delante, aquí nos reencontramos. Feliz el resto del día.